Bueno, ¿cómo anda la gente? Ya recién acaba de terminar el partido entre River y Talleres. Eliminada la T de la Copa Libertadores, se terminó el sueño copero en estos octavos de final de Copa Libertadores para Talleres. A ver, algo lógico, entendiendo que se medía quizás ante uno de los favoritos de esta Copa Libertadores. Ya vamos a tocar el partido, ya vamos a tocar todo lo que opino, pero quiero comenzar la opinión bajando un poco el humo, porque creo que si bien Talleres podría haber pasado esta fase tranquilamente, y creo que el principal causante de que hoy haya quedado Talleres eliminado es el mismo Talleres. Vamos a partir de la base de que eh, creo que el mal sabor, el mal sabor de esta eliminación termina quedando porque creo que el hincha entiende o el hincha sabe eh, que esta, esta serie, este mata-mata, se podría haber manejado de otra forma. Se podría haber solventado de otra manera, creo que es la palabra. Porque creo que si vos salís a jugarle de igual a igual, que creo que lo salió a hacer también Talleres, pero si salís a jugarle de igual a igual, si por momentos lo metés dentro de un arco, vas a un ida y vuelta y después River te termina ganando por jugadores de más jerarquía, de más experiencia, que los tiene, en realidad que los tiene, creo que nadie se va a quejar de quedarse eliminado de la Copa Libertadores. Creo que el descontento del hincha de Talleres hoy por quedarse eliminado es por la suma de los errores que fue acumulando, ya sea el presidente, ya sea el técnico, ya sean los mismos jugadores. Fueron acumulando errores y errores y errores después de la post pretemporada. Eh, Era algo que se veía venir. Creo que eh, muchos esperamos, porque yo también esperamos que de un día para el otro o un comienzo por ahí trastabillado para Talleres sea solamente eso, un mal momento específico. eh, y que volver a ver el Talleres que nos dejó acostumbrado quizás la última mitad del año, perdón, la primera mitad del año, iba a ser cuestión de dos, tres partidos hasta que se vuelva a reacomodar y volver a ver ese Talleres. Eh, pero creo que se venía avecinando, eh, era algo a, a prever, en realidad, porque también ya lo voy a tocar, ¿no? Por el error en las prioridades, por los errores recurrentes que fue escalonando día tras día, semana tras semana, todo lo que es el equipo de Riboneto. Eh, pero bueno, quería comenzar con esa parte, ¿no? Partiendo desde la base de entender de que hoy, quizás viendo la serie en un 1 a uno o en términos generales, hoy quizás es entendible la eliminación porque estás, vuelvo a repetir, enfrentándote quizás a uno de los mejores o quizás a uno de los grandes favoritos a ganar esta Copa Libertadores. Y que, como ya dije hace un rato, creo que el mal sabor de boca viene de verse a partir de justamente esto, de ver con el diario del lunes ya dicho cuáles eran realmente las oportunidades de poder pasar de fase. Eh, Porque arrancando por los términos generales, si bien obviamente que no se puede comparar lo que es la billetera de River a lo que es la billetera de Talleres, obviamente que no se puede comparar los años de experiencia en estas instancias para River como para Talleres, hay una diferencia acá y es que eh, un equipo, que en este caso es River, se la jugó hasta donde se la podía jugar. Porque creo que todos sabemos que Talleres en el mercado de pases, y no quiero centrarme solamente en el mercado de pases en realidad porque sabemos que son los mismos jugadores, solamente se fue un jugador que con el paso del tiempo se terminó demostrando que era mucho más importante de lo que quizás nos había dejado ese último tramo de Talleres en la primera mitad del año. Em, pero, como venía diciendo, un equipo que un Talleres en realidad que se sabía que quizás se la podría haber jugado un poquito más.
porque se sabía que las cosas después de la pretemporada no se estaban dando y se venían viendo hace rato. Se empezaron a ver justamente en la pretemporada en Rusia, porque se empezó a ver después en la durísima caída que había tenido contra Vélez allá en Liniers, porque se vio después que contra Defensa y Justicia Talleres no era el mismo, algo pasaba adentro, algo pasaba no solo desde lo futbolístico, sino desde lo interino también. Eh, y creo que fueron cosas, o fueron por lo menos indicios que nos fueron dejando lo que iba a terminar siendo. Ojo, creo que ha sido un campañón de Talleres en esta Copa Libertadores, más allá de lo que fue esta serie. Porque tampoco es que en esta serie los haya pasado por encima River. Sí se ha visto un poco más de fútbol quizás con respecto a lo que fue el primer partido. El primer partido fue un partido aburridísimo. Hoy se vio control por parte de ambos equipos en algún momento del partido. Momentos para uno, momentos para otros. Entendiendo que River hoy es un equipo que quizás no juega mucho, pero con la jerarquía que tiene aprovecha los errores y mucho más en este tipo de partidos, en este partido de instancias, teniendo nombres propios como los tiene, ¿no? Voy a arrancar quizás por el lado del planteo que hace Ribonetto. Y creo que en este partido específicamente, y miren que yo no le he caído muchas veces a Ribonetto, no soy una persona, es más, he defendido muchas veces a Ribonetto justamente por ser un técnico que se ha bancado muchas críticas, ha aguantado muchos golpes, que no es de mi gusto para absolutamente nada. En realidad se nota que es un técnico sin experiencia y se nota cuál es o cómo ha llegado o cómo ha manejado al equipo, que ha tenido un gran momento también. Y creo que también por ese lado se le ha caído bastante. Pero sí creo que hoy, en este partido específicamente, quizás ha sido el máximo responsable, por lo menos desde el planteo del equipo, sacando todo lo de Fassi, que Fassi hoy acaba de cerrar quizás uno de los refuerzos más interesantes del fútbol argentino, que es Matías Galarza. Y era un refuerzo que se lo podría haber cerrado un poquito antes, ¿no? Entiendo. Y de nuevo, vamos con lo del diario del lunes, el diario del viernes, evidentemente, pero era quizás un jugador que podría haber marcado la diferencia en estas instancias. Pero volviendo acá, porque si no me voy mucho del tema. Lo pongo a Ribonetto como el principal responsable, arrancando por lo que es el planteo de juego. Hay algo que hizo Ribonetto tanto en el primer partido de la ida como en este partido de la vuelta, que es probar cosas que no probó en prácticamente todo el campeonato. Probar cosas, no sé si meter volantazos, pero mostrar algo que no estuvo mostrando o que podría haber mostrado tranquilamente en la pretemporada, porque para eso son las pretemporadas, para probar este tipo de cosas, para probar jugadores fuera de lugar, para probar distintos esquemas de juego, para probar distintas cositas que tenés el margen de error para equivocarte, ¿no? Pero en esto el principal error creo que fue inventar. Inventar porque quizás hoy puso un equipo atípico a lo que venía mostrando, porque si bien por fin tomó la decisión de ponerlo al Sicario Portillo de entrada, que creo que fue lo mejor del partido de Talleres, ya sea defensivamente, ya sea en la salida, ya sea aportando algo, ya sea también desde lo actitudinal, dígase hecho de paso, también mete rotaciones en la mitad de la cancha, con un Portilla que en realidad creo que de lo que había demostrado en este último tiempo era una de las fijas que tenía en la mitad de la cancha. Yo personalmente también creía que Galarza era también otra de esas fijas. Hoy el partido de Galarza no pinchó ni cortó, en realidad creo que pinchó más de lo que cortó, entendiéndolo para mal. Porque fue con el Tucu Palacios de entrada, que es un jugador que, si bien sabemos que tiene jerarquía y sabemos que puede aportar mucho, no está atravesando un gran momento y no había sido de los grandes puntos que había tenido Talleres en el último tiempo, porque en el partido contra Independiente y Rivadavia sí mete un pase de gol, pero al mismo tiempo no había sido un jugador a destacar o no había sido un jugador que haya marcado un vértigo distinto en Talleres, porque no lo puso al Chino Esquivel de entrada.
que era algo que se sabía no solo por el juego que aporta el Chino Esquivel, sino desde lo actitudinal. Porque el Chino Esquivel había demostrado ya, hasta en la zona mixta, post partido contra Independiente y Rivadavia, que tenía que ser titular. Por las ganas de jugar, por la actitud, porque ya pasando a lo futbolístico, creo que fue de lo más interesante que mostró Talleres post temporada de lejos, jugando, haciendo jugar, poniéndole huevos, poniéndole ganas, poniéndole actitud. Eso creo que fue el primer ruido que terminó de hacer dentro de todo lo que es después también de la toma de decisión de ponerlo a Tarragona como titular antes que a Girotti. Que después en partido te puede gustar un poco más, un poco menos. Sabíamos que Girotti no venía atravesando un gran momento. Y Tarragona, por lo menos desde la intención, desde lo actitudinal, quizás hoy en el primer tiempo había sido de lo mejorcito de Talleres, pero ya vemos que en efectividad Girotti quizás era de lo más productivo hoy, a pesar de no estar atravesando su mejor momento. Pero volviendo a esto, de no tomar la decisión, obviamente con el diario del viernes, todos somos Guardiola, ¿no? Pero lo puedo decir con esta índole porque no es algo que lo diga yo, no es algo que lo haya dicho yo después de ver cómo entró el Chino Esquivel, sino porque lo dije antes de comenzar el partido, porque lo dije en el programa de Algarabía Deportiva el lunes, porque creo que todo el mundo creíamos y sabíamos que si había un titular que tenía que ganarse o comerse la cancha hoy, era el Chino Esquivel, y se termina tomando la decisión de no ponerlo de entrada. Se va a hacer un poquito más largo de lo normal el video, ¿no? Pero hay muchas cosas que ha dejado el partido para reflexionar más allá de lo futbolístico que, vuelvo a repetir, lo primero que hace ruido es la no inclusión de Esquivel, después justamente meter estos volantazos de ponerlo a Tarragona de titular, Bartichotto hoy que no pudo cumplir el papel que tenía que cumplir y que no fue un jugador que marque la diferencia ni cerca. Que yo creo que está bien que haya sido cambiado antes de tiempo. He visto muchos tweets o muchas cosas donde se decía que lo termina dejando a Tarragona antes que sacar a Tarragona, perdón, y lo saca Bartichotto, que hoy es el goleador del campeonato. Sí, pero Bartichotto no estaba haciendo nada en cancha y Tarragona, por lo menos, vuelvo a repetir, desde la intención, desde lo actitudinal, estaba marcando un poco más la diferencia. Entonces creo que lo entendí un poco más el cambio. Sí creo que el Chino Esquivel, ahora sí lo estoy hablando con el diario del lunes, entra tarde, porque era un cambio que si no lo pusiste de titular y si sabes que ya vas perdiendo en el primer tiempo el partido con un gol que te lo hace solo, porque se lo hace solo Talleres, porque ya voy a ir a esa parte. El cambio por el Chino Esquivel era en el entretiempo. Era en el entretiempo y termina de ponerlo en realidad cuando ya se come el segundo gol. Y ahí ya es tarde. Ya es tarde porque cuando viste que en 2 o 3 pelotas lo que te hizo el Chino Esquivel fue meter un pase al hueco milimétrico en una gran jugada colectiva de Talleres que se la termina mandando a guardar a River y que le puso algunas dudas justamente a pesar de tener el resultado bastante holgado. Y ahora vamos con el partido en general porque quería tocar un poquito de lo que fue tocando Ribonetto en el planteo. Talleres pierde el partido o pierde la serie por el mismo Talleres. Lo he nombrado muchas veces a esto, principalmente con Belgrano, de decir que en su momento el peor enemigo de Belgrano era Belgrano. Bueno, hoy en esta serie el peor enemigo de Talleres fue el mismo Talleres. Porque hoy justamente en el Monumental se veía un Talleres con mejores intenciones, con muchísima más actitud o ganas quizás de poder buscar la serie de alguna forma. Porque fue un equipo que en los primeros minutos tuvo vértigo, que tuvo quizás demostró algo por ahí de esperanzas justamente, pero que se termina metiendo un gol solo, básicamente. Y lo voy a remarcar tanto porque creo que de los 3 goles que le meten en toda la serie a Talleres, solamente uno termina llegando por la capacidad de los futbolistas de River. Ojo, no estoy diciendo que no tenga la capacidad el River por meter esos goles. Si bien es un poco más fácil, si te ayuda el otro equipo, tenés que estar fino y tenés que estar efectivo para poder meter esos goles. Y creo que
no estuvo vivo ahí Talleres, o no estuvo vivo quizás Riboneto, de intentar buscar la salida de atrás más de una vez, porque la hizo girar varias veces por el medio de la pelota hasta que se terminó equivocando Portilla, sabiendo que lo que caracteriza el juego de Gallardo, más allá de desde el juego un toque, más allá de los laterales bien trepados y demás, es la presión alta. Y es algo que se tendría que haber estudiado y que seguramente se ha estudiado, pero que en ese milisegundo no se tuvo en cuenta y en ese milisegundo Talleres pasó a perder la serie de 1-0 a 2-0, entendiendo que era una serie que estaba empatable, por lo menos los primeros 30 minutos hasta que llega el gol de River, estaba totalmente empatable, porque Talleres había sido más quizás en el primer tiempo que River. Talleres quizás había sido, vuelvo a repetir, más que más que River en el primer tiempo, pero es un equipo que, vuelvo a repetir, desde la jerarquía, desde jugadores con experiencia en estas instancias, si te equivocás, te la manda a guardar. Por más que estés jugando bien, por más que estés jugando mal. Si te equivocás, te la manda a guardar. Y se la manda a guardar. Y a partir de eso, el partido de Talleres se le hizo un poquito más cuesta arriba. Sí creo que también el gol que llega en el segundo tiempo de Simón es más por, obviamente, por la capacidad que tienen los jugadores de River de poder llegar a ese gol, evidentemente. Pero he visto quizá, o lo vi un poquito más como un gol con un Talleres ya resignado, ya tiró un poco más abajo, ya sin la presión intensa que estaba teniendo, sin ser un equipo que ahogue, que busque la pelota en todo momento para poder encontrarse rápido con la pelota e intentar achicar la diferencia lo más rápido posible, pero más allá de la capacidad justamente de Mesa de poder meter un centro que fue exquisito prácticamente, mejor definición también de Simón, también es un gol que a mí me dio la sensación que ya llegó también por un poco la resignación de Talleres. Que vuelvo a repetir, no considero que haya sido menos que River en esta serie de octavos de final. Lo dije en el primer video, en la ida, terminó predominando el equipo que supo aprovechar mejor los errores que el otro, como lo había sido River en ese momento. Porque hoy Talleres, y sabemos que es con el diario del lunes y todo lo que uno quiera, pero sabemos que hoy Talleres, siendo un equipo un poco más pillo, un poco más despierto, no se come 2 goles que se los termina haciendo prácticamente solos. ¿Cuáles son las conclusiones? Se terminó, ya está. Hay que quedarse con lo bueno de esta Copa Libertadores de Talleres, porque hay que tener en cuenta que hizo una gran Copa Libertadores donde casi queda primero de grupo, errores al final que lo terminan dejando como segundo, o en realidad situaciones del fútbol que te terminan dejando segundo. No hay que reprocharle mucho más en realidad a todo lo que fue esta Copa Libertadores de Talleres. Se le puede reprochar un poco más, un poco menos de esta serie, sí, pero ya sabiendo lo que podría haber hecho y lo que se terminó resignando por tomas de decisiones previas a lo que fue la serie. Que ahí sí creo que los responsables ya van por otro lado. Porque si uno quiere equilibrarse en cuanto a equipo, en cuanto a jerarquía, en cuanto a competitividad, tiene que por lo menos intentar achicar un poco el margen de las situaciones que se te vienen complicando. Porque River consideraba que tiene un mal técnico, cambió el técnico. Porque a River le faltaba centrales, trajo un central. Porque a River le faltaba un lateral derecho, trajo un lateral derecho. Porque a River le faltaba alguien que sea un suplente después de la salida de Barco, trajo un suplente de la salida de Barco, porque trajo un 9 suplente, porque está bien, sabemos que la diferencia es distinta y la billetera es distinta. Lo entendemos todos. Ahora, cada uno puso en juego los límites de cada uno, y por cada uno me refiero a River, porque River puso a juego el límite que tenía para poder incorporar y para poder armar un equipo que sea la bomba hoy por hoy en el fútbol argentino para poder afrontar la Copa Libertadores. Pero Talleres, o por lo menos desde la parte dirigencial de Talleres, no creo que se haya hecho el esfuerzo necesario justamente para poder equiparar un poquito más las cosas. Pero nada, gente, todavía le quedan 2 frentes a Talleres, Copa Argentina y el torneo profesional, la Liga Profesional de Fútbol. Veremos cómo se le da, veremos
si esta serie de octavos de final marca estos octavos de final marcan un antes y un después. Pero bueno, cosas del fútbol, son procesos. Creo que las ganas del hincha de Talleres más que todo era poder decir que eliminó a River de unos octavos de final más que de poder intentar ganar una Copa Libertadores, porque siendo realistas sabemos que era uno de los equipos que podía llegar a dar la sorpresa, pero se veía venir después de todo lo que fue la postemporada. Pero nada, gente, nada, a los hinchas de Talleres a no bajar la cabeza, que todavía queda mucho. Y por supuesto, nos vamos a estar encontrando mañana con todo lo que es la cobertura del partido de Belgrano, que queda todavía un cordobés en torneos internacionales y queda ahí puesta toda la fe para poder seguir avanzando y dejando el fútbol de Córdoba más alto de lo que viene quedando. Porque hoy por hoy creo que estamos atravesando uno de los mejores momentos del fútbol cordobés en lo que es toda su historia. Así que nada, gente, nos estamos viendo en la siguiente.